y ciclópea que organiza un ejército en menos de un año y libra una batalla contra la primera potencia de la Tierra, se le saca la fuerza como elemento constitutivo del Estado y signo elemental de la defensa y elemento constitutivo del derecho. Porque Carlos Octavio Bunge, en su obra publicada en 1912, El derecho, teoría de un sistema integral, dice: el derecho es la sistematización de la fuerza. Si no hay fuerzas armadas, fuerzas de seguridad que permitan ejercer la coerción para dar cumplimiento a las leyes del orden jurídico, no hay país. Y es la desgracia que tenemos en el día de hoy. El país que nació con un vigor inigualable fue quedando reducido. Quedó reducido en su nucleamiento fundacional, el ejército. Y todos los que habían luchado detectando el enemigo común fueron asesinados por la Junta de Mayo que organiza Alexander Macedonio. 26 de agosto de 1810, asesinato en Cabeza de Tigre, de Santiago de Liniers, de Gutiérrez de la Concha, gobernador de Montevideo, y gran actor de la constitución del ejército y de la defensa. Y en 1811, fusilamiento por Bernardino Rivadavia de los 41 oficiales superiores del ejército que habían intervenido en la defensa de Buenos Aires. El ejército queda decapitado. Asesinatos y fusilamientos con acusaciones sin proceso, sin prueba y sin sentencia. Gran Bretaña tiene la posesión absoluta de Buenos Aires como camino al dominio de toda Hispanoamérica. La última batalla, año 1811. Los ingleses le aumentan a España el precio de la lucha contra Napoleón, el cuco. La batalla contra Napoleón se prolonga por toda Europa. Aumentamos el precio. Aparte de formar el ejército y financiarlo con el comercio libre de América, pedimos ser mediadores entre la América española y sus revolucionarios. Pizarro, ministro de Asuntos Exteriores de España, no se trata de una rebelión. Han sido unas revueltas en Buenos Aires y en otros lugares. No hay ninguna rebelión masiva del pueblo español de ultramar contra el pueblo español de la península. Señores, si les parece caro el precio, los dejamos a merced de Napoleón, en España y en América. Como mediadores, vamos a vigilar América, a intervenir para establecer una pacificación entre las autoridades hispano-indianas y la metrópoli. Pero no existe tal rebelión, no puede haber la mediación. La mediación es cuando dos países se pelean y un tercer país interviene para socavar la guerra, aceptan a un disturbio dentro de un mismo país. El precio es eso, o lo aceptan o quedan a merced de Napoleón. La estrategia de Gran Bretaña fue dejar a toda Hispanoamérica sin moneda. 1806, ya dijimos, el saqueo del tesoro de la Hacienda por Medellín, 40 toneladas de oro monedado. 1811, el ejército del norte se apodera de la Casa de Moneda de Potosí, la saquea y destruye las prensas de acuñar moneda.
1 millón de barras de plata son enviadas a Buenos Aires y de Buenos Aires a Londres. Potosí y el Alto Perú se quedan sin moneda. 1820. El protector del Perú entra en Lima y embarca el tesoro de la Real Hacienda, el banco central más grande de América Española, en la flota de Lord Cochrane, y es enviado el tesoro a Inglaterra. Coloca 2 contadores para que lo vigilen. Lord Cochrane lo primero que hace es arrojar al mar a los 2 contadores y alzarse con el tesoro hacia Londres. Acto seguido, el protector del Perú envía a su médico inglés, Poiracén, coronel médico que había venido con Weintraub en Buenos Aires en 1807, y a su ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, a contratar para el Perú, del dinero que se llevó Lord Cochrane, 4 millones de libras, con orden de que no pasen al Perú, sino que queden a disposición de la delegación británica, peruana, ante la Corte de Londres. 1822. Saqueo del tesoro de la Real Hacienda de Santa Pedro, Bogotá, Colombia. 12 toneladas de oro amonedado. Y simultáneamente ocurre lo mismo en Guatemala, América Central Unida y en México. La tragedia real es que nuestra América Española comienza la vida independiente sin moneda. El respaldo de la moneda, y la moneda provendrá de los impuestos del libre comercio con Inglaterra, de importación y de exportación, que tiene un deterioro notorio de los términos de intercambio. El deterioro de los términos de intercambio es: Buenos Aires cambia 12 buques de cueros por un buque de chucherías traídas de Inglaterra. Ese es el deterioro de los términos de intercambio, que ahí comienza. Última batalla contra los españoles. Ayacucho, noviembre de 1824. Ahí es derrotado el ejército español, que curiosamente tenía una gran cantidad de jefes que eran americanos. Notorio y terrible es haber constatado en el Foreign Office que todos, absolutamente todos, los que intervinieron en la sensación de Hispanoamérica habían pasado antes por Londres. Todos, desde Buenos Aires hasta México. Y que Londres publicaba todas las publicaciones bregando por la secesión, mal llamada independencia, están escritas en inglés y editadas en Londres. Ningún manifiesto hay de una independencia genuina como la que se hizo en Estados Unidos para la América Española. Última batalla de Ayacucho. 2 de febrero de 1825, un mes después. Se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y sus súbditos, por una parte, bien especificado, un reino, la República, y súbditos equivalentes a ciudadanos, y por la otra parte, los territorios
de las Provincias Unidas, habla del Río de la Plata, y sus habitantes, no sus ciudadanos. Habitante es un transeúnte, un comerciante, un turista. El pueblo argentino no cuenta. ¿Qué dice el tratado? Habrá perpetua amistad entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y los súbditos y los territorios de las Provincias Unidas y sus habitantes. Artículo 2. Gran Bretaña adquiere el derecho exclusivo de navegar todos los ríos interiores de la República Argentina, remontar los ríos, para arribar a sus parajes y puertos, para realizar su comercio hasta todo el interior de la América Española. Artículo 7. Un buque, para pertenecer a las Provincias Unidas, debe ser propiedad de un ciudadano, ahí aparecen los ciudadanos, de las Provincias Unidas, es decir, alguien nacido de las Provincias Unidas. Ningún paisano, en sus entonces, en su país de chapero, ponía dinero para comprar un buque. El capitán, los oficiales y las 3/4 partes de la tripulación deben ser ciudadanos de las Provincias Unidas. Acá la técnica de la navegación de ultramar era desconocida. La única navegación que se conocía era el cruce de un arroyo de un río con una canoa o con una lancha. Y reciprocidad. La reciprocidad significa que todo el comercio de ultramar será en buques británicos. ¿Qué significa eso? Contenido de bodegas, fletes, seguros y créditos. Y este tratado, en 4 meses, a partir de la firma de Buenos Aires, que fue el 2 de febrero de 1825, se le impone a Chile, a Perú, a la Gran Colombia, Ecuador, Colombia y Venezuela juntas, Guatemala, América Central unida, y México. Queda la navegación de ultramar y todo el comercio exterior de un hemisferio en poder de los buques ingleses. Entonces Cobden, ministro del Comercio Exterior de Gran Bretaña, dice: Hispanoamérica es libre. A partir de ahora, Inglaterra y el país que se designe, actualmente los Estados Unidos, serán el tercero del mundo. Y la América Española, su granja. Esto es, proveedora de materias primas y tributaria de préstitos. Año 2011. Vamos a ver esta axioma si se cumple o no. México, eje económico, exportación de petróleo crudo, sin refinar. América Central dividida en 5 paisitos, eje económico de los 5, exportación de frutas crudas sin siquiera convertidas en dulce. Cuba, con Castro o sin Castro, exportación de azúcar. Ahí encontramos la diferencia abismal que existe entre los intereses económicos y las idealidades o conceptos políticos que son juegos de palabras. Venezuela, con Chávez o sin Chávez, exportación de petróleo crudo. Colombia, exportación de café en grano. Ecuador, exportación de bananas y mínimamente de petróleo. Perú, exportación de minerales.
Chile, exportación de cobre. Argentina, eje económico, único eje económico, exportación de soja. Bolivia, eje económico, exportación de estaño y ahora de gas. Paraguay, eje económico, exportación de algodón. Uruguay, eje económico, exportación de vacas o de carne. El concepto made in, hecho en, o made in sus términos literales, en ningún país de América Española, ni autos, ni computadoras, ni aviones, ni ningún elemento técnico, industrial y de ciencia se desarrolla en América Española. El único gran desafío a esta política bestial que nos sojuzgó abiertamente durante un siglo y medio fue la estructura creada por el general de ejército Juan Domingo Perón, que creó la Argentina industrial, técnica y científica. Las ciencias deben aplicarse a la técnica y la técnica a la industria. No deben girar en el vacío como juegos de palabras, decía Mariano Fragueiro, primer ministro de Hacienda a mediados del siglo XIX. El país cambia su fisonomía. El sello Industria Argentina, equivalente al Made in, abarca el mundo, desde autos hasta cámaras fotográficas, pasando por lapiceras y por instrumental de cirugía. La Argentina industrial, técnica y científica abarca el mundo, con su tecnología y con su ciencia, y con su industria, sus aviones, sus automotores, sus tanques, sus armamentos. Todo el orden industrial, técnico y científico afirmado en el autoabastecimiento de un ejército. Esa Argentina fue batida en 1955 y lo que de ella quedaba el 24 de marzo de 1976. Porque el 24 de marzo de 1973, como los de antes, aparece el libro de Harry Pence, profesor de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, en el cual leemos lo siguiente: como no sea que provoquemos una guerra civil devastadora o una catástrofe de características similares, resulta muy difícil pensar cómo vamos a deshacer la Argentina industrial, técnica y científica desatada por Juan Domingo Perón, que tantos daños nos ha causado a nosotros y a los demás países europeos. Entonces había que demoler esa Argentina de los valores agregados. Cifras. Época del proceso militar, 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre de 1983. 18.000 fábricas cerradas. Época del gobierno del subsiguiente, Alfonsín, 1853, 1953, 1983, 1989. 50.000 fábricas cerradas. Fuente, Consejo de Retiro de la Industria. Época del segundo presidente constitucional de la llamada democracia, Carlos Menem. Industrias cerradas, 108.000. Fue entre 1989 y 1999. Fuente, Unión Industrial Argentina. Total del proceso de desindustrialización de los años que van del 76 al 99. 276.000 fábricas cerradas. Caso único en el mundo.
la desindustrialización absoluta. La Secretaría Técnica de nuestro cargo lo había advertido mucho antes. En un discurso que le preparamos al presidente y que pronunció en el CGT el 15 de marzo de 1976, advirtió sobre un golpe de Estado que tenía por objeto provocar la desindustrialización de la República Argentina. Y fueron sus palabras textuales: escúchenlo y repítanlo. Quieren derribar a este pobre gobierno para voltear las chimeneas que levantó Perón y que el país vuelva a ser un país de monocultivos, sin valores agregados, y un país de desocupados y de pordioseros. Nadie llegó al punto de esas sabias palabras, pero la desindustrialización se produjo. No tenemos cifras de la desindustrialización actual, aunque el gobierno ha hecho algunas obras muy pequeñas. Pero el número de pobres, los pobres, se calculan ahora por los siguientes algoritmos de ingresos. Persona con un sueldo inferior a 1.800 pesos calificada de pobre. Y con un sueldo inferior a 950 pesos calificada de indigente. ¿Cuántos son? No hay cifras oficiales. Se calculan 10.000 pobres, 5.000 indigentes. Pero a ese agravante tenemos algo terrible. Aplicando el Tratado de 1825, que su artículo 11 dice: en caso de guerra con Gran Bretaña, le queda prohibido a la República Argentina, a las Provincias Unidas, realizar embargos, secuestros, requisiciones militares o interrumpir el comercio de cualquier manera. Guerra de Malvinas. Masacran tropas que hacen proezas, chicos de 18 años, suboficiales y oficiales. Hunden un crucero en el que mueren 350 personas, 350 muchachos. Y aviones que hacían proezas de tenientes recién graduados que estrellaban sus máquinas contra los acorazados y cruceros ingleses. Y en medio de esa guerra bestial, el Banco de Londres y todas las empresas británicas siguen remitiendo fondos a Gran Bretaña como si tal cosa. El presidente general Leopoldo Fortunato Galtieri, que era una persona de buena fe, me considero yo de fe, dicta un decreto designando un vedor en todas las empresas británicas. Roberto Alemán, ministro de Economía, su hermano secretario de Hacienda, Juan Alemán, comunican a las empresas británicas que designen empleados o funcionarios de su confianza. De Economía, su hermano secretario de Hacienda, Juan Alemán, comunican a las empresas británicas que designen empleados o funcionarios de su confianza para que el Estado argentino los designe como veedores del Estado Nacional en esas mismas empresas. Se aplica el Tratado de 1825. Hablando con el general Leopoldo Fortunato Galtieri muchos años después, me dice: doctor, debo confesar con horror que nadie nos enseñó ese tratado. Consecuencia de la guerra de Malvinas. Se ha escrito mucho sobre el heroísmo, las proezas, el sacrificio de vidas por defender el país, ese pedazo de tierra. Pero ha sido omitido
por los medios oficiales y todos los demás círculos concéntricos del país en publicar los tratados de paz por la Guerra de las Malvinas. Los tratados de paz por la Guerra de las Malvinas fueron firmados por el presidente Menem en Madrid el 15 de febrero de 1990 y en Londres el 11 de diciembre de 1990 y ratificado por ley 24.184. Acá está mi obra, los tratados de paz por la Guerra de las Malvinas, que se vendió acá en Arroz, bajo la segunda edición, la cuarta reimpresión, cuyo contenido es el siguiente. Tratado de Madrid, artículo 5. Mapa de nuestro país. Del paralelo 40, que pasa a la altura de la Bahía Blanca, ¿lo ven? Hasta el paralelo 60, que pasa por las Islas Orcadas y las Islas Shetland en el sur, hasta el meridiano 20, eso es un mar anglo-argentino. 6 millones de kilómetros cuadrados de mar. Buques y aeronaves argentinas pueden desplazarse por las líneas rojas que van $350 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, 350 kilómetros al este de Puerto Santa Cruz, 350 kilómetros al este de la bahía de San Sebastián al norte de Tierra del Fuego, y en línea recta por el meridiano 60 desde las Islas Orcadas hasta las Islas Shetland. Argentina puede navegar o aeronavegar por esos lugares pidiendo permiso a Gran Bretaña con 25 días de anticipación. Un buque o una aeronave, para ser considerados argentinos, deberán tener su capitán, oficiales de tripulación, inscritos en la lista de revista del arma respectiva, lo cual significa que la lista de revista de la Armada y Fuerza Aérea tiene que estar en poder permanente de Gran Bretaña. Lo más espantoso es en el anexo del artículo 5 que dice: visitas recíprocas. Artículo 5, anexo 5. Por la vía diplomática y caso por caso podrán acordarse visitas recíprocas a bases militares y unidades navales en todo el territorio argentino, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Durante el gobierno de Menem, el canciller Guido Di Tella, encargado del grupo de trabajo argentino-británico de aplicar este tratado, suprimió por la vía diplomática y caso por caso, quedando en consecuencia las fuerzas británicas autorizadas a inspeccionar las bases navales, las unidades militares de todo el territorio del país sin límites. Artículo 12. Teniendo en cuenta que las privatizaciones, no sé qué tiene que ver las privatizaciones con la guerra de Malvinas,
son la nueva modalidad del mundo globalizado. Argentina venderá a Gran Bretaña sus empresas del Estado, organismos del Estado como puertos y aeropuertos y rutas nacionales por peaje, cuenca minera, cuenca petrolera y tierras fiscales, que Gran Bretaña las pagará con títulos de la deuda externa. Esos títulos de la deuda externa, el día 8 de julio de 1989, cuando el presidente Carlos Menem asumió el gobierno, se cotizaba en el 14% de su valor escritural. Compraron por 14 y un pago por 100. Valor de todo lo privatizado. Empresas del Estado, organismos del Estado como puertos y aeropuertos, cuenca minera, cuenca petrolera, tierras fiscales, cuenca gasífera. $1 billón de dólares, $1 billón de dólares. No el billón norteamericano, que son 1.000 millones de dólares, sino el billón castellano, que es un 1 y 12 ceros. Precio pagado a la República Argentina, el 1,7% de esa suma, 17.000 millones de dólares, pero no en billetes de norteamericanos, sino en títulos de la deuda externa, de la Argentina, que se cotizaba, repito, el 8 de julio del 89, cuando asumió Menem, al 14% de su valor. Argentina es el único país del mundo que cambió patrimonio genuino por papeles sin valor. Artículo 16. Vamos a leerlo textualmente, porque hay cosas que por su gravedad deben ser leídas. Inglesa y argentina. Teniendo en cuenta la importancia de las actuales tendencias internacionales hacia una mayor interdependencia e integración política y económica, acordaron mantener consultas permanentes sobre los procesos de integración en curso, especialmente los de la Comunidad Europea, Unión Europea y América Latina, Mercosur. Es decir, que toda la política exterior argentina, económica, con la Unión Europea y con el Mercosur, debe ser consultada previamente con Gran Bretaña. El Tratado de Londres, en su artículo 5, establece cuáles son los bienes que van a privatizarse. Les tomo un minuto más para leerlos. Porque no hace falta decir que se privatizaron los bienes del Estado, no hay que reafirmar bien cuáles son y qué importancia y significado tienen. De la República Argentina, gas del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales, yacimientos carboníferos fiscales, agua y energía eléctrica, Hidronor, SEGBA, Comisión Nacional de Energía Atómica. Poder financiero de la República Argentina, Casa de Moneda, Caja Nacional de Ahorro Seguro, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que quedó organizado de la siguiente manera: 3 empresas británicas multinacionales se hacen cargo de la administración interna del Banco Central. Son, por lo tanto, los que dirigen el banco, no los ejecutivos que designan los gobiernos de turno. Poder sobre los medios de transporte, empresas líneas marítimas argentinas, ferrocarriles argentinos, se levantaron 35.000 kilómetros de vía, subterráneos de Buenos Aires, Dirección Nacional de Vialidad, Administración General de Puertos, talleres navales de la Antártida Norte, Aerolíneas Argentinas, que después fue readquirida.
por el Estado. Cuarto, poder sobre los medios de comunicación. Empresa Nacional de Teléfonos del Estado, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Canal 11 de Televisión, Canal 13 de Televisión, Radio Belgrano, Radio Excelsior y todos los medios de comunicación administrados por el Estado, que sumaban 46. Imprentas del boletín oficial. La República Argentina es el único país cuyo boletín oficial está en manos privadas extranjeras. Poder sobre las materias primas. Supresión de la Junta Nacional de Carnes. Desregulación. Privatización de la Junta Nacional de Granos. Privatización de las unidades de campaña, silos de almacenamiento de granos y elevadores terminales de los granos en los puertos. Pesca en el Atlántico Sur, el paralelo 40 al paralelo 60, será determinada por una comisión anglo-argentina que determinará el censo hitícola de todo el sur argentino y la pesca que se realiza en el mismo, otorgando los permisos de pesca a terceros países. Y la explotación de las plataformas submarinas en torno a las minas. Poder sobre los servicios públicos, obras sanitarias de la nación. El agua potable no es más un servicio público. Cuando la compañía francesa que hizo cargo de obras sanitarias tomó posesión del organismo, llamó a todos los gerentes y les dijo: están todos despedidos. Por las horas que se van a quedar allí, Obras Sanitarias tiene clientes, no tiene más usuarios. Se terminó el servicio público de agua potable. Poder sobre el trabajo y las retribuciones. La ley de empleo transitorio que reemplazó la ley 20.744 de 1974, el tercer gobierno del general Perón, de trabajo permanente. La ley de empleo es el trabajo transitorio, con 17 modalidades de trabajo a término. Se terminó la seguridad y la estabilidad del empleo. Poder sobre la vida a través de la extensión horaria de las razones de trabajo. A la jornada de trabajo de 8 horas, ley 11.544, promulgada por el presidente Irigoyen en 1929, está ahora está actualizada por jornada de trabajo de las empresas de 12 o más horas. Consecuencia: en la República Argentina el trabajo no es más un medio para vivir, sino una vida, un destino cruel para trabajar para otros. Estos son los tratados que nos juzgan. Por eso se lo ocultan a la opinión pública y todos los medios lo cubren bajo una palabreja: globalización, creando una conciencia de idiota resignación en vez de una furia de santa indignación. Esto es lo que ha quedado de lo que fue nuestro país. Hay que hacerlo de nuevo. ¿Cómo se hace en un país? Uniendo, como fue en 1943, 46, las grandes fuerzas del pensamiento con las fuerzas armadas. Como tenemos ideas sin fuerza o fuerzas de ideas, de nada sirve. Tenemos que promover un movimiento que convoque la Asamblea General Constituyente
fundadora del Estado Nacional Argentino y de todo el Estado Nacional en nuestra nacionalidad hispanoamericana. Porque esto no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo con la unión de todos los países. El general Perón, al haber creado la entidad Atlas Internacional, Asociación de Trabajadores de Latinoamérica, había echado las bases de una unión de las fuerzas del trabajo en toda Hispanoamérica. Hay que comenzar de nuevo con una Asamblea General Constituyente que determine nuestro país definitivo y irreversible. Una de las causas determinantes del tenebroso golpe de Estado del 24 de marzo del 76, un decreto propuesto por mí, el presidente y los ministros, que se firmó en Acuerdo General de Ministros del Gabinete y que establece lo siguiente: la Presidenta de la República, en Acuerdo General de Ministros, decreta, decreto número 320 del 13 de febrero de 1976, declárase programáticamente prioritaria a cualquier convocatoria electoral la reunión de una Asamblea General Constituyente que determine qué constitución está vigente del país, si la de 1853, la de 1949 o la de 1853, que fue enmendada por la Junta Militar que regía el general Lanusse y que redujo el mandato presidencial de 6 años a 4. O bien, dicta una nueva constitución de acuerdo a las necesidades actuales de la nación argentina y de su pueblo y el futuro trascendente que le corresponde a la nación argentina dentro del concierto de las naciones del mundo. Ese bosquejo es la fórmula de esperanza que les dejo para, bregando sobre este diagnóstico, forjar el Estado Nacional Argentino definitivo e irreversible. No sé si lo alcanzará esta generación u otras que vengan, pero nuestro deber difundir esto por todo el país, sin partidos políticos, un movimiento genuinamente argentino, hispanoamericano, con sus raíces culturales, con su religión católica, con su gran tradición, con su gran dignidad, recordando siempre que el ejército argentino fue el ejército que formado en 1806 y 1807 derrotó a Gran Bretaña, la primera potencia mundial de su época. Les rogaría de alguna pregunta, por favor, para que no haya un punto que no les haya quedado claro. Sí. La masonería ha tenido mucha importancia en toda esa estrategia, ¿no? La masonería, como todas las sociedades secretas, se oculta todo aquello que tiene una perversidad y una criminalidad que les impide salir a la luz pública. No es un problema cualquiera, es un problema muy serio. Pero a ellos les contesto con la frase de Blas Pascal, filósofo y matemático del siglo XVII, 1600. La fuerza militar o la fuerza monetaria rige el mundo, pero la opinión pública rige la fuerza. Transformemos la idiota resignación en la santa indignación, pero no en la santa indignación proclamada por Europa, con un contenido pensante que dé una solución definitiva para el Estado Nacional Argentino. Que en base a estas amargas experiencias formemos un Estado en serio.
definitivo e irreversible. Es una gran tarea. Pero San Agustín decía, si ustedes Israel, no dijo, si otros pudieron, ¿por qué nosotros no? Es fácil destruir, es difícil construir, pero la construcción, aparte de las unidades que otorgan los pueblos, permite que los constructores justifiquen su existencia por esta vida. La legislación